Muy buenos días, mis queridos hermanos. Quisiera llevarlos en esta mañana a meditar en este tercer y último punto en relación al pasaje de Santiago que estamos viendo en el capítulo 1, y quisiera invitarles a recordar los anteriores: la perseverancia en las pruebas, la perseverancia en las tentaciones, y en este día vamos a ver la perseverancia en una vida conforme a la palabra de Dios. Les invito a buscar, el libro de Santiago, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 25, y vamos a dejar para el próximo el versículo 26 y 27. Dice Santiago 1:19: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y en estos 3 puntos vamos a centrar el devocional de esta mañana. Pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Quizás vamos a cambiar el orden, pero ese va a ser el propósito por el cual el Señor nos hable a todos en esta mañana. Dice el versículo 20: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. En primer lugar, quisiera que pensemos en este mandamiento: tardo para hablar. Hermanos, dice Santiago, seamos tardos para hablar. Hablamos mucho más de lo que escuchamos. Si nos ponemos a pensar en nuestra vida cotidiana, nos vamos a dar cuenta que muchas veces somos tardos para escuchar y somos prontos para hablar. Y el mandamiento es claro, es lo contrario, es tardo para hablar. No es que nos quedemos callados sin contestar, no es que seamos personas que traten de no escuchar absolutamente nada o de no contestar absolutamente nada, porque eso en cierta manera en muchas ocasiones también está mal. Cuando alguien nos está hablando y no le contestamos, quizás a veces es una actitud de desaire que le hacemos a la persona, o a veces aún de desprecio, o muchas veces indiferencia, y la indiferencia es algo que está mal, que no tiene que ser parte de nuestra vida. Lo que está diciendo aquí Santiago es que realmente tenemos que escuchar, pero tenemos que hablar lo necesario, lo justo y lo que hace bien a las palabras que salgan de nuestra boca al oído del que escucha. Dice Proverbios 17:28 que hasta un necio pasa por sabios y guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. Y en 10:19 de Proverbios dicen: las muchas palabras, la transgresión es inevitable, pero el que refrena sus labios es prudente. Qué importante que es frenar nuestro hablar cuando muchas veces nos ponemos a argumentar y parecemos argumentadores seriales. Hay un dicho que dice que si todos ganaríamos por lo que decimos que valemos, todos seríamos millonarios. Saben, mis hermanos, muchas veces argumentamos frente a conversaciones con nuestros familiares, aún con conversaciones frente a nuestros hermanos, y aún en ciertas circunstancias somos argumentadores frente a Dios. Creemos que tenemos la razón y que podemos convencer al otro por lo que dicen nuestras palabras. Pero Santiago nos dice: las pruebas que nosotros estamos teniendo
Son pruebas que Dios las permite para moldear nuestro ser y no debemos argumentar. Debemos someternos a la autoridad de Dios para pasar las pruebas. Eso no significa que no podamos hablar con Dios. Eso no significa que no podamos manifestarle aún a veces aquellos sentimientos que ocurren dentro de nuestro ser, de lo cual Dios nos conoce. El dolor, la angustia y aún tantas cosas que pasan por dentro. Dios nos entiende. No cabe duda de que aquí Santiago nos está diciendo que practiquemos una vida conforme al consejo de la palabra de Dios. En primer lugar, vimos que seamos tardos para hablar, o sea, que meditemos antes de hablar. Pero también nos dice que seamos prontos para oír. Nuestros oídos, como dice alguna vez dijo, qué bueno que Dios nos ha dado una lengua para hablar y 2 oídos para escuchar. Eso significa que deberíamos escuchar más tiempo del que hablamos. Y muchas veces escuchamos a las personas y les contestamos antes de que nosotros podamos razonar o determinar de escuchar lo que nos están diciendo. Debemos oír a las personas, debemos oír a aquellos que están rodeando nuestra vida, porque a veces queremos argumentar y contestar sin terminar de oír lo que nos quieren decir. ¿Cuántas veces cometemos este error? No sé a usted, pero a mí me pasa. Y tristemente muchas veces termino diciendo algo de lo cual no tenía nada que ver con lo que estaba escuchando. Debemos oír muchas veces a los que necesitan ser escuchados. Debemos oír antes de contestar. Y por sobre todas las cosas debemos oír la perfecta ley. ¿Para qué? Para poder aplicarlo a nuestra vida. Aquí Santiago toma esta frase del Salmo 19. El Salmo 19:7 dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Qué importante que es escuchar la palabra de Dios. Ahora, muchas veces creemos que el conocer absolutamente la palabra de Dios nos hace sabios. Y mis hermanos, el conocer nos hace sabios cuando lo aplicamos a nuestra vida. El conocimiento sin la aplicación es simplemente conocimiento. Conocer la palabra es importante, pero aplicarla es mucho más importante. De nada sirve que nos sepamos los 66 libros de la Biblia, que nos conozcamos cuántos capítulos tiene cada libro, que nos conozcamos cuántos versículos hay en la Biblia y miles de otras cosas que podemos conocer, muchos más algunos que tienen más memoria que otros. Pero ¿de qué nos sirve si todo esto que conocemos no lo aplicamos a nuestra vida? A veces es más importante conocer un solo versículo que todo un capítulo, cuando ese versículo cambia nuestra actitud mala frente a Dios y frente a los hombres y nos convierte en aquellas personas que Dios quiere verdaderamente de sus hijos. Conocer y aplicar. Santiago nos estaba alertando de que seamos prontos para oír la perfecta ley, para conocerla y aplicarla en nuestra vida, porque de nada sirve que nos miremos a un espejo y que realmente nos demos cuenta que estamos sucios y despeinados y salgamos así por la vida, porque la impresión que vamos a dar es muy mala. El espejo es nuestra espada, la palabra de Dios, la que nos ha dejado el Señor para cambiarnos, la que nos cambia, la que nos moldea y la que nos salva, no solo en lo que refiere a la salvación de la vida eterna, sino a la salvación de la vida constante que llevamos sobre la tierra. Por eso tenemos que ser prontos para oír y para aplicarlo en nuestra vida.
Pero dice también que seamos tardos para airarnos. Nuestras respuestas y nuestra forma de ser muchas veces alejan a las personas que rodean nuestra vida. Y yo quisiera que quede esa pregunta en nuestra mente en este día. ¿Atraen a las personas o las alejan nuestra forma de contestar o nuestra forma de ser? ¿Qué aportamos a las discusiones? ¿Somos pacificadores como el Señor nos pidió que seamos? ¿O traemos ira muchas veces a la conversación? Mire, el Señor nos deja en su palabra muchos consejos. Pablo en Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo puedo airarme y no pecar? Mis hermanos, debemos enojarnos contra las cosas que no vienen de parte de Dios. Debemos enojarnos aún con nosotros mismos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Debemos enojarnos a veces cuando alguien viene a plantearnos algo que está contra la voluntad de Dios, pero no con el propósito de destruir a la persona que tenemos por delante, porque si no habremos pecado. Las discusiones pueden ser importantes para el crecimiento y para las decisiones de muchas situaciones de la vida eclesiástica como de la vida familiar o de la vida en la sociedad. Pero cuando las discusiones pasan a ser peleas porque nos centramos ya en atacar a la persona que tenemos por delante, ya estamos pecando. Primera Timoteo, el apóstol Pablo, dice el capítulo 2, versículo 8, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Proverbios 15:1, un versículo que lo tengo presente y que cuando no lo aplico a mi vida me trae consecuencias, pero cuando lo he aplicado a mi vida me trajo grandes beneficios, tan importantes que creo que no alcanzaría mucho tiempo para contarles las cosas de las cuales el Señor me ha hecho ver su mano poderosa en situaciones tan tremendas. Proverbios 15:1 dice: la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira. Mis queridos hermanos, en este día quisiera que podamos meditar en la perfecta ley, que seamos tardos para hablar, pero primeramente prontos para oír. Antes de hablar debemos oír. Y que seamos tardos para airarnos, que verdaderamente podamos canalizar y atravesar cada situación por el filtro de la palabra de Dios. Ello nos llevará a vivir este día y todos los días que restan de nuestra vida de una manera completamente agradable a los ojos de nuestro Dios. Que el Señor nos ayude a meditar y a aplicar la meditación en todo lo que refiere a este día. Que el Señor les bendiga.